Hola a todos, hermanos, que el Señor me les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, a todos los hermanos del Centro Cristiano de Colombia con sede en Cali, a todos los hermanos del Centro Cristiano de Colombia en Bogotá, a John Freddy también en Chile, en Valparaíso, y a todos los que se han suscrito a este canal Más Allá de lo Evidente. Aquí estamos una vez más, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Vamos a seguir haciéndolo. Le pedimos a Dios que nos ayude a continuar en este trabajo, en esta labor, para seguir contribuyendo, amados hermanos, de alguna manera a la bendición de cada uno de ustedes. A través, obviamente, de lo que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos quiera enseñar, nos quiera iluminar. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión, la cual le he titulado como sabios o como necios. Y saben, hermanos, esto es una reflexión muy importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, tiene que hacer en estos tiempos. Mucha atención a esto. Tiene que hacer en estos tiempos. Yo creo que reflexionar sobre este asunto, yo creo que ya no es un deber, ya es una obligación para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Hermanos, hay dos maneras de vivir lo que hoy se conoce como cristianismo. Hay dos maneras de vivir nuestro cristianismo, si queremos usar esa palabra. Hay dos maneras de vivir el cristianismo, hay dos maneras de vivir nuestra vida como discípulos de Cristo. Lo podemos vivir como sabios, nuestro cristianismo lo podemos vivir como sabios, o nos añadimos a esa numerosa corriente de necios y simplemente terminamos aumentando el número. Iglesia, hay muchas cosas que a veces nosotros hemos pasado por alto y seguimos pasando por alto en lo que hoy, repito, se conoce o conocemos como cristianismo. Hay muchos vacíos en el cristianismo contemporáneo con respecto a doctrina, pero también hay muchos vacíos en el cristianismo contemporáneo con respecto a el carácter, a la actitud de cada cristiano como tal. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, quiero que vayamos allí. Carta a los Efesios, escribió el apóstol Pablo. Carta a los Efesios capítulo 5 en el versículo 15 y 17. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice así. Dice el apóstol Pablo allí a la iglesia en Éfeso, les dice, mirad pues con diligencia, y es importante, amados hermanos, que se tome anote de esta palabra, diligencia. Es muy importante tomar el apunte o subrayarla en su Biblia, si así usted lo cree conveniente. Mirad pues, dice el apóstol Pablo, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice el apóstol Pablo, porque los días son malos. Por tanto, verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En este texto, amados hermanos, es muy importante lograr entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Cada uno de nosotros, iglesia, como hijos de Dios, tenemos que tener un asunto muy claro. Una cosa es la sabiduría de lo que viene de lo alto, y aquí quiero que me presten mucha atención. Una cosa es la sabiduría que viene de lo alto. Eso es importante que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta. Una cosa es la sabiduría,
amados hermanos, que viene de lo alto. Y otra muy distinta es la diligencia o ser diligentes en lo que hacemos. En otras palabras, la una debe trabajar al lado de la otra. En otras palabras, una cosa es la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto, y otra muy diferente es la diligencia. Repito, la una tiene que trabajar de la mano de la otra. La sabiduría y la diligencia, son dos cosas completamente distintas, pero que tienen que estar trabajando de manera mancomunada, como se dice. Son dos cosas completamente distintas, no tienen nada que ver la una con la otra, pero las dos se complementan de manera perfecta. Entonces, una cosa es sabiduría y otra cosa muy distinta es la diligencia. ¿Qué es ser diligente? Es importante que cada uno de nosotros entendamos qué es ser diligente. Una persona diligente es aquella persona que tiene una actitud favorable ante un trabajo, ante una obligación. Una persona diligente es una persona que busca hacer las cosas que tiene que hacer de manera pronta. Una persona diligente es una persona, y esto me llamó mucho la atención y lo encontré en el diccionario, una persona diligente es una persona que hace uso de su inteligencia. Pues eso me llamó mucho la atención. Una persona diligente es alguien que hace uso de su inteligencia. Entonces noten que hay una diferencia entre tener sabiduría, ser inteligente en este sentido, según lo aplica el diccionario, y otra cosa muy distinta es ser diligente. Entonces, no necesariamente el sabio es diligente y no necesariamente el diligente es sabio. Son dos cosas completamente distintas, pero que tienen que trabajar de manera unida, todas dos. Diligente, amados hermanos, es un adjetivo que hace referencia a alguien que es pronto para hacer las cosas, a alguien que siempre está presto para hacer las cosas, listo para hacer las cosas. Una persona diligente es un adjetivo que tiene que ver, la palabra diligente es un adjetivo que tiene que ver con alguien que le gusta accionar, siempre, que siempre está buscando hacer, no tanto pensar. Y cuando digo no tanto pensar, no estoy diciendo que el diligente no piensa para hacer, sino que piensa, pero a la vez hace acción. Entonces, de hecho, el término está vinculado con la noción de diligencia. Noten que cuando alguien usa la palabra diligencia, o alguien quizás dice, hoy no puedo llegar a tal lugar, o quizás alguien por medio de una conversación le dice a otra persona, mira, no puedo llegar a la hora que convenimos porque en este momento estoy haciendo una diligencia. Cuando alguien dice eso, que está haciendo una diligencia es porque está ocupado haciendo algo, no está pensando. Cuando uno dice, estoy haciendo una diligencia, ese hombre, esa mujer no está pensando, no es que esté en la casa acostado pensando, no. Cuando estoy haciendo una diligencia es alguien que está haciendo algo, está accionando algo, está haciendo algo. Entonces, este punto es muy importante, amados hermanos. Alguien que es diligente es alguien que hace las cosas que tiene que hacer con prontitud. Es alguien que gestiona, es alguien que tramita lo que hay en su corazón. Pues un diligente no es solamente es alguien que sabe, que quiere hacer muchas cosas, sino que es alguien que hace esas cosas que se traza en su mente, en su corazón, hacer. Es alguien que no solamente se queda sabiendo qué hacer, sino que hace. Y esto es lo que quizás le pasa hoy a muchos hermanos dentro del cuerpo de Cristo hoy, porque muchos saben qué es lo que hay que hacer, pero no lo quieren hacer. Y entonces aquí hay algo muy interesante porque creo que nos ha pasado a todos. Y es lo siguiente,
ustedes no han notado un poco algo extraño, eso que nos sucede a todos, quizás en algún momento de nuestra vida, donde a veces como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, uno sabe cuáles son las cosas que debe de hacer. Hay personas, aún dentro de la iglesia, que tienen pleno conocimiento de lo que tienen que hacer. Y aquí voy a decir algo, el hombre sin Dios tiene una conciencia la cual fue dada por Dios. Es esa parte en su ser la cual le recrimina las cosas buenas o malas que el hombre está haciendo. Entonces, el hombre sin Dios tiene una conciencia que le fue dada por Dios. Pero el hombre con Dios no solamente tiene esa conciencia, sino que el hombre con Dios o el hombre de Dios tiene en su ser al Espíritu Santo de Dios, que es el que redarguye, que es el que enseña, que es el que muestra, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, siempre he dicho y creo algo. Cada persona realmente sabe qué es lo que hay que hacer en la vida. Sea una persona con Dios o sea una persona sin Dios. Pero todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer en la vida. Yo tengo la oportunidad, a veces me pongo a charlar con muchachos que viven cerca de mi casa y que pues, están en malos caminos. Y hablo con ellos y ellos me dicen, sí, pastor, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero solo le pido a mi Diosito, dicen ellos, que me ayude un día para dejar de hacerlo. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo sé que esto que estoy haciendo, yo sé que la vida como la estoy llevando hoy, no es la mejor. Y sé que esto está mal y sé que si sigo en este camino voy a terminar mal. Entonces, el hombre tiene la capacidad en un alto, unos en algún alto porcentaje, otros quizás en un porcentaje más bajo. Pero tanto el hombre con Dios como el hombre sin Dios tienen la capacidad de saber qué es lo correcto que tenemos que hacer. Ahora, lo interesante aquí es, ¿por qué entonces, si logramos reconocer qué es lo que tenemos que hacer, hombre, ¿por qué no lo hacemos? Esa es una pregunta muy interesante y a la vez importante. El apóstol Pablo dijo allí también, porque los días son malos. Y esta es la otra razón por la cual es importante, amados hermanos, el andar sabiamente. Jesús habló de un tiempo cuando muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice Jesús, eso está en Mateo 24, 11, 12, dice Jesús allí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Seguramente estamos en esos tiempos porque los días hoy, amados hermanos, son malos. Yo hablaba con la congregación el domingo y les decía, amados hermanos, qué interesante esto que dijo Jesús, que iba a suceder en los tiempos postreros, en los últimos tiempos. Qué interesante cómo estas palabras de Jesús se están cumpliendo al pie de la letra. Qué interesante es poder hoy ver con nuestros propios ojos cómo los tiempos hoy se han vuelto de malos, hermano. Los tiempos hoy son malos. Y Jesús dijo unas palabras maravillosas allí. Dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo les hacía el domingo a los hermanos en la congregación una reflexión que la he hecho en otras ocasiones. Y yo les decía, hermanos, la pureza doctrinal de la iglesia o la pureza doctrinal del evangelio dentro de la iglesia, hace 30, 40 años era muchísimo más pura que la pureza doctrinal que hay hoy dentro del cuerpo de Cristo. Y esto ha sido catastrófico. Hace 30, 40 años,
A ver, ¿cómo lo digo? No es que hace 30, 40 años no existieran apóstatas y no es que existieran falsos maestros ni falsos cristos. Los apóstatas, los falsos maestros y los falsos cristos siempre han existido. Y las malas y las falsas enseñanzas siempre han existido. Aún desde los comienzos de la iglesia, aún desde el primer siglo, siempre han existido. Siempre se han levantado falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. Siempre ha habido una perversión en cuanto a la sana doctrina. Ahora bien, ¿qué fue lo que marcó la diferencia entonces si siempre ha existido? Lo que pasó es que hace 30, 40 años, la iglesia de Cristo no tenía acceso al Internet. No había Internet. Por consiguiente, tener acceso a hombres apóstatas, a tener acceso a herejes, tener acceso a falsas doctrinas, era un poco complicado. ¿Qué se tenía que hacer? Habría que ir a una librería, ubicar el libro, comprarlo, o en su defecto dirigirse a una biblioteca y allí buscar y sentarse a leer. Y eso, pues, la mayoría no lo hacía. Ahora la cosa cambió. Ahora el Internet le ha abierto las puertas no solamente a hombres de Dios, no solamente a la predicación del Evangelio de Cristo, a la predicación de la sana doctrina, sino que el Internet también le abrió las puertas a esos apóstatas. El Internet también le abrió las puertas a las falsas enseñanzas. Entonces, el acceso que tiene hoy la iglesia a la falsa doctrina, a los falsos maestros, está a un clic de distancia. Entonces, eso ha hecho, amados hermanos, que desafortunadamente y catastróficamente muchos hermanos que un día estuvieron caminando en la fe del Hijo de Dios, pues hoy desafortunadamente se hayan desviado de ese camino, hayan abortado ese camino. Cuando Jesús dijo, y por haberse aumentado la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No vean la maldad simplemente como alguien que se para en una esquina escondido con un cuchillo en la mano esperando a que pase un incauto para robarlo. No estoy diciendo que eso no sea maldad, eso hace parte de la maldad del ser humano, de nuestra sociedad en la cual vivimos hoy. Pero también la maldad radica en lo que está intentando hacer el enemigo, y esto lo tengo que decir con mucha vergüenza y con mucho dolor. El enemigo está ganando ventaja, amados hermanos, en la vida de muchos dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, les cogió ventaja ya a muchos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, la maldad se ha multiplicado. Y alguien va a decir, bueno, pero ¿cuál maldad? ¿Es la maldad del hombre o es la maldad de Satanás? Yo creo que algo que tenemos que entender es que quien está gobernando este mundo es Satanás. No entiendo por qué hay cristianos que creen que este mundo lo está gobernando Dios. Una cosa muy distinta es que Dios así lo haya decidido, porque no hay nada que esté por encima de Dios, de la voluntad de Dios. Pero quien está gobernando este mundo ahora, este sistema hoy, es el príncipe de las potestades del aire, es el príncipe de este mundo, es Satanás, es el diablo quien está gobernando este mundo. Ahora, que eso esté pasando, así Dios lo quiere, es la voluntad del Señor. Pero eso no quiere decir que el poder o la voluntad o el dominio de Satanás esté por encima de Dios. No quiere decir eso. Quiere decir simplemente que quien está gobernando, o lo que yo estoy diciendo es que quien está gobernando este mundo hoy es Satanás, y así Dios se lo ha permitido a él. Pero eso no está por encima de la voluntad de Dios. Nada de lo que Satanás hace está por encima de la voluntad de Dios. Toda la maldad que Satanás maquina, opera, desarrolla en contra del mundo entero, es porque así Dios se lo ha permitido. No estoy diciendo que es lo que Dios quiera. Estoy diciendo que Dios, en su poder, en su magnificencia, se lo ha permitido. Y así tenía que ser hasta el momento en que Cristo venga a implementar su reino aquí en la tierra. Entonces, en ese tiempo, podríamos decir, es Jesucristo quien está
reinando sobre esta tierra, es Dios quien está gobernando sobre esta tierra. Entonces, en el versículo 17 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo deja, amados hermanos, claro en qué radica la insensatez del hombre. Vamos a leerlo en el verso 17 del mismo capítulo 15, verso 17. Noten lo que Pablo dice aquí. Por tanto, dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, dice Pablo allí, la voluntad del Señor. En este texto, amados hermanos, el apóstol Pablo deja claro en qué radica la insensatez del hombre. ¿Quién es el insensato? Según Pablo aquí, ¿quién es el insensato? Primero analicemos cuál es el significado de la palabra insensato. Primero tengamos claro, hermanos, ¿quién es un insensato? Voy a decir tres cosas. Un insensato, número uno, es alguien que carece, es alguien con carencia de buen juicio. Dos, un insensato es alguien con carencia aún de madurez. Y número tres, un insensato es alguien con falta de sentido y con falta de razón. Ahora bien, ¿en qué radica aquí en este versículo 17 la insensatez según Pablo? Y Pablo lo deja claro, en no conocer cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Pablo dice? Que el insensato es aquel que no se preocupa por conocer la voluntad del Señor. Ahora bien, yo voy a pensar en este momento en todas las personas que en este momento quizás están viendo este mensaje o están viendo este video. Quiero pensar ahorita mismo en mis hermanos en la fe. Y entonces en ese sentido yo creo que ninguno de los que hoy están viendo este video y que son hermanos en la fe, que son hijos de Dios, yo no creo que dentro de ese grupo hayan personas insensatas. Yo creo que todos nosotros, de alguna manera, por tener el Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas, sabemos qué es lo que Dios quiere. Y creo no equivocarme en eso. Yo creo que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, sabemos qué es realmente lo que Dios quiere con nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? El problema, amados hermanos, es que uno se encuentra con personas que dicen, yo sé que Dios quiere que yo me congregue regularmente, yo sé que esa es la voluntad de Dios, pero no lo hacen. Qué interesante. Ellos saben y conocen qué es lo que Dios quiere, pero aún así no hacen eso que ellos saben que Dios quiere que hagan. Otros dicen, hay personas que se apartan del evangelio, del cristianismo, y uno se los encuentra en la calle y ellos dicen, no, yo sé que lo que Dios quiere es que yo vuelva a los caminos, pero ¿sabes qué? Dicen algunos, no, yo estoy esperando que llegue el tiempo, porque es que, y son personas que entienden. Aún citan textos bíblicos, otros dicen, no, pues en el libro de Eclesiastés dice la palabra de Dios que debajo del sol todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. La palabra de Dios también dicen otros, que Él es el que pone el querer como el hacer. Y hay personas que claramente no han entendido qué es lo que significa en la escritura que Él pone el querer como el hacer. Una cosa es que Dios ponga en mi corazón el querer hacer algo, el hacer algo, pero eso no quiere decir que sea Dios quien finalmente vaya a terminar haciendo lo que Él pone en tu corazón que tú hagas. No quiere decir que Dios es el que termina haciendo por ti eso. Esto es muy importante, amados hermanos. Hay personas que creen o piensan de esta manera, es una manera muy errónea de pensar. Hay muchos que dicen, hermano, yo casi no leo la Biblia, pero yo sí que tengo que leerla. Y yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude. Y esa es una de esas cositas que no debemos pedir en oración, que es un tema que también estamos tratando, que estamos desarrollando. El arte de la oración, los invito a todos a que le echen un vistazo a ese tema. Ya
vamos a subir la segunda parte de ese tema, el arte de la oración, y los invito a todos para que busquen ese tema en este canal y le echen un vistazo que sé que les va a ayudar bastante. Entonces hay muchos que dicen, no, pues yo estoy orando a Dios para que el Señor me ayude, ¿no? Entonces yo les pongo un ejemplo, hermanos. Si usted es de esas personas, si usted hace parte de ese vasto grupo, entonces usted cree que usted va a estar ahí acostado en su cama, entonces usted va a estar ahí orando y le va a decir al Señor, Señor, permite que yo lea la Biblia, Señor, manda ángeles a que me cojan los brazos y que me levanten de esta cama, Señor. Manda a otros ángeles a que me abran los ojos, Señor. 2 ángeles que me abran este ojo, Señor, y manda a otros 2 que me abran este otro ojo, Señor. Luego manda a otros 2 a que me abran la boca y manda a otro a que coja la Biblia mía y me la ponga aquí enfrente. Hermanos, yo les voy a decir algo. Si usted está esperando que eso suceda y lo está pidiendo en oración, pues déjeme decirle que eso nunca va a pasar. Eso nunca va a suceder. Es una falacia en la cual muchos desafortunadamente están cayendo. Entonces, todos nosotros, por el hecho, hermanos, de tener el Espíritu Santo de Dios, yo sé y entiendo que dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, yo sé y entiendo que dentro de la iglesia hay personas más entendidas que otros. Y eso quizás por cuestiones de tiempo, por cuestiones de diligencia en el estudio de la palabra. Pero sin importar qué porcentaje de entendimiento tengan unos y qué porcentaje de entendimiento tengan los otros, todos nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere. Todos nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere. Si yo le pregunto a alguien que solamente va a la congregación a calentar una silla, yo le pregunto a esa persona, ¿tú sabes que Dios quiere que tú le sirvas en su obra? ¿Tú sabes que tú como miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, tienes que ocupar un lugar como miembro? Yo le aseguro que ese hermano, esa hermana me va a decir que sí, que ellos saben eso, pero no lo están haciendo. Entonces, hay entendimiento, pero hay una carencia, y lo voy a decir de esta manera, peligrosa en cuanto a lo que es la diligencia. Entonces, ¿cuál es entonces el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hacemos, amados hermanos, por qué no hacemos lo que sabemos que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque a veces llegamos a la congregación sin actitud para adorar a Dios, sin actitud para alabar a Dios, sin una actitud de adoración, sino como así, como gente así, como qué pereza haber venido aquí, que esto se acabe rápido, otros miran el reloj y están así, pero están echándole ojo al reloj, ay, ¿a qué hora va a acabar esto? ¿A qué hora va a acabar esto? O sea, y yo me acerco a esa persona y le digo, tú sabes que la voluntad de Dios es que tú le adores y que le alabes. Yo le aseguro que ese hermano y esa hermana me va a decir que ellos saben que es así, pero y comienzan a sacar, amados hermanos, los peros que ya todos nosotros conocemos, porque si no los hemos escuchado, los hemos dicho en algún momento de la historia de nuestro cristianismo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué entonces, si nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, no lo hacemos? Y la respuesta a eso es muy simple, amados hermanos, porque no basta solamente con ser sabios o entendidos en esa voluntad. A esa sabiduría, ser entendido en qué es lo que Dios quiere para nosotros, eso es tener sabiduría. Eso hace parte de la sabiduría. La sabiduría es conocimiento, es entendimiento. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, lo que es bueno? Amados hermanos, repito, porque no basta con ser sabios y entendidos en la voluntad del Señor. A esa sabiduría necesitamos que añadirle inteligencia. Y aquí, amados hermanos, es donde tenemos que entender qué es lo que Dios otorga y qué es lo que a nosotros nos corresponde. Quiero que vayamos a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ese texto. Santiago, capítulo 1, y vamos a leer
¿qué es lo que escribe Santiago en el verso 5? Aquí, Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Qué es lo que dice Santiago allí? Miren esto. Dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice Santiago, y le será dado. ¿Qué es lo que dice Santiago aquí? ¿De qué es que está hablando Santiago aquí? De sabiduría. ¿Qué deja claro Santiago aquí? Que la sabiduría es de Dios y de Dios viene. Pero la diligencia no viene de Dios. La diligencia es nuestra, amado hermano. Note que Santiago ahí no dijo, si alguno está falto de diligencia, pídala a Dios. No, eso no fue lo que dijo Santiago. Y Santiago no dijo eso porque Dios no da la diligencia, esa es una decisión nuestra. Dios da la sabiduría, Dios permite el entendimiento. Pero la diligencia, el obrar, el hacer, el accionar, no viene de Dios. Viene de cada uno de nosotros, es una decisión nuestra. Ser diligente, amados hermanos, es cuando yo determino hacer algo. Quiero llevarlos a unos textos donde se usa la palabra diligencia. Y esto es muy interesante. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Cuando usted busca en su concordancia, 2.15, cuando usted busca en su concordancia, amado hermano, la palabra diligencia, la diligencia nunca usted la va a hallar escrita en la Biblia a manera de una petición a Dios. Nunca usted va a encontrar la palabra diligencia en el sentido algo así como que diga un texto, y orad y pedid a vuestro Dios que os dé diligencia. Nunca, nunca, porque la diligencia es algo que nos corresponde a nosotros y no viene de Dios viene la sabiduría, pero la diligencia viene de nosotros. Es una decisión mía si soy diligente o no lo soy. Mire lo que dice Pablo aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia, dice Pablo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, dice Pablo, la palabra de verdad. Vamos a otro texto. Está en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Hebreos, vamos a ese texto. Hebreos, capítulo 2, versículo 1, dice el texto aquí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas, dice el escritor a los Hebreos, que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a otro texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5, dice lo siguiente. Vosotros también, dice Pedro, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. El otro texto está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 15. Solamente saltemos aquí al verso 15. Dice Pedro aquí, también yo procuraré con diligencia, dice Pedro, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a otro texto. Está en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo tanto, dice Pedro aquí, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, dice ahí el apóstol Pedro, y en paz. Qué interesante. Entonces, entendamos algo, amados hermanos. Nosotros podemos tener sabiduría, pero la sabiduría sin la diligencia no va a ninguna parte. Ser sabio, iglesia, es saber cuáles son las mejores decisiones para nuestra vida, y yo les aseguro que a muchos de nosotros nos ha pasado. En esos momentos de tomar decisiones, hemos sabido, hemos comprendido sin ningún problema qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo correcto que tenemos que hacer. Pero también todos sabemos, y a todos nos ha pasado,
que aún sabiendo que es lo correcto que debemos hacer, terminamos no haciéndolo. Entonces, allí es donde es el claro ejemplo de alguien con sabiduría, pero alguien negligente. Entonces, ojo con eso, porque tener sabiduría no necesariamente es ser diligente. Y ser diligente no necesariamente es ser sabio. Son dos cosas completamente distintas, pero que tienen que trabajar de manera mancomunada. Entonces, ser sabio, amado hermano, es saber cuáles son las mejores decisiones para nuestra vida. Pero, escuche esto, si nosotros no somos diligentes, si no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, si no materializamos lo que tenemos que hacer, si no materializamos lo que sentimos, lo que razonamos, que es lo que tenemos que hacer, entonces nos vamos a quedar, amados hermanos, toda nuestra vida simplemente sabiendo qué es lo correcto, pero jamás habremos logrado aplicar en nuestras vidas o hacer lo que sabemos que es correcto. Eso es en otras palabras, es llevar a la práctica lo que entendemos en la letra o llevar a la práctica lo que ya conocemos en la teoría. Y ese es el estilo de vida hoy que muy tristemente tienen muchos hijos de Dios. Muchos cristianos hoy, desafortunadamente, les está pasando esto. Saben qué son las cosas que tienen que hacer. Muchos saben que hay que trabajar en evangelismo, pero no lo hacen. Muchos saben que hay que congregarse, pero no lo hacen. Muchos saben que el lugar donde nos congregamos hay que hacerle aseo, pero nunca lo hacen. Siempre son los mismos. Todos saben que hay que escudriñar, que hay que estudiar la Biblia, sí, pero no lo hacen. Entonces, ¿por qué? Porque ser sabios no es suficiente, amados hermanos. Necesitamos ser diligentes. Pero yo les aseguro que los que deciden vivir como necios, y aquí voy terminando, el título de esta reflexión es como sabios o como necios. Entonces, nosotros decidimos cómo es que vivimos nuestro cristianismo. Pero los que deciden vivir su cristianismo o su vida como discípulos de Cristo, como sabios, esos no solamente son los que saben, sino que son los que hacen, los que aplican a su vida, amados hermanos, lo que saben. Y entonces es aquí donde tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo estamos viviendo hoy nosotros? ¿Cómo estás viviendo tú tu cristianismo? ¿Cómo está viviendo usted, hermano, usted, hermana, que está viendo este video, su cristianismo? ¿Realmente lo está viviendo como sabio o realmente lo está viviendo como necio? Usted sabe. Créame que usted no necesita ir a tener un tiempo de oración con Dios para pedirle a Dios que por favor le haga entender a usted cómo usted está viviendo su cristianismo. Usted sabe si lo está viviendo como sabio y usted también sabe si lo está viviendo como necio. Entonces, entendamos esto. La importancia de añadirle a nuestra sabiduría, a nuestro entendimiento, la parte de la diligencia. Y quiero terminar con esto. La diligencia en nuestras vidas es lo que finalmente materializa la sabiduría. Yo conozco a muchos cristianos, conozco a muchos hijos de Dios con entendimiento de muchas cosas, pero no quieren accionar. Y llevan años entendiendo las cosas. Llevan años sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Años. Y ellos tienen claro qué es lo que tienen que hacer. Saben qué es lo que Dios quiere que ellos hagan. Pero aún así, no lo hacen. ¿Qué importancia es la diligencia en el cuerpo de Cristo? Y termino con esto. Venimos, amados hermanos, de 6 meses de cuarentena, de un tiempo difícil, donde no pudimos congregarnos porque nos obligaron a cerrar nuestras congregaciones. La ley lo demandó así. Hace poco lo dije, sería nefasto. Aquí en Cali ya abrimos, ya llevamos 3 servicios. Y sabe que estoy preocupado porque sería algo nefasto para la iglesia, que la iglesia vuelva después de 6 años que no se congregaban,
con sus hermanos físicamente. Sería nefasto para el pueblo de Dios que después de 6 meses la iglesia vuelva a congregarse, pero que vuelvan con la misma actitud. Que toque preguntarle a los hermanos, hermano, les recuerdo que estás en un culto, viniste a levantar un culto a Dios. Cierra tus ojos, tu hermano, toma una actitud de adoración, una actitud de reverencia. Que pronto no te quedes allí como mirando, ay, cómo canta el hermano, luego miran cómo toca el piano el hermano, luego miran al pastor cómo toca la batería, luego se dan la vuelta y miran al hermano que levanta las manos, luego dan la vuelta acá y miran a la hermana que canta, luego ya como que les da pena, ya no hay más a quién mirar, y entonces miran esas maripositas allá que se pegan en el bombillo de la congregación que está encendido, miran esos bichitos ahí dándole vueltas y vueltas. Luego como que se cansan la nuca de estar mirando hacia arriba y vuelven y bajan la nuca y se quedan un ratico así mirando a los hermanos que están cantando. Y luego empiezan casi que como que a silbar. Es muy duro. 6 meses es para que la iglesia después de 6 meses vuelva a su congregación con un hambre de adorar, de alabar, de compartir con sus hermanos, con una actitud diferente. Hombre, esos que llegaban tarde después de 6 meses de no congregarse, seguir llegando tarde. No, hermano. No, 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 no. No, eso es algo muy duro, hermano. Esos hermanos que cuando nos congregábamos en Zoom tocaba llamarlos, ve, hermano, ya comenzamos la reunión, hermano, levántese. Ya comenzamos, llevamos 5 minutos. Y por ahí el hermano, ay, pastor, sí, menos mal que me llamó. Llámeme, a mí que me gusta. Eso es muy triste, hermano. Que eso siga pasando, que los que llegaban tarde después de 6 meses sean los mismos que sigan llegando tarde. Que ya como que ven que todo vuelve a la normalidad y entonces, relajémonos, volvamos otra vez a lo mismo. Eso es muy duro. Hay muchas cosas que tenemos que haber aprendido nosotros, los hijos de Dios, de esa cuarentena a la cual nos sometieron. Y yo espero como pastor y como ministro y como oveja de Cristo también que soy, que cada uno de ustedes, hermanos, puedan entender esto. Que los que no trabajaban tengan hoy una actitud de trabajo. Que los que saben que nunca se comportaban como miembros, ahora se comporten como miembros. Que cada uno de ustedes, amados hermanos, puedan ocupar el lugar que a cada uno de ustedes les corresponde dentro del cuerpo de Cristo. Yo espero que eso sea así, porque sé que es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y sé que es lo que ustedes saben en su corazón. Yo sé que ustedes saben y entienden lo que les estoy diciendo. Pero no se queden allí, amados hermanos, solamente entendiendo qué es lo que Dios quiere que hagan, pero no lo hacen. Espero que esta reflexión les haya servido de bendición, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos, Dios les bendiga y les guarde.